Como comentaba, esta inteligencia artificial del año 2026, ¿cierto? Está muy de la mano a su capacidad de procesamiento, ¿ya? Por eso que es muy común ver no solamente a las grandes empresas como Anthropic, como Palantir y otras, discutir acerca del desarrollo de la misma y cómo ésta se está aplicando en los distintos sectores, especialmente seguridad, medicina u otros, sino que en cómo vamos a procesar toda esta información, porque para comenzar a contextualizar un poco la clase, esta misma imagen que ustedes tienen aquí, se les presentan miles de vehículos. Estamos hablando que en tiempo real podríamos tener probablemente unos 2.000 vehículos cada 2 minutos o cada 3 minutos, y toda esta información tiene que ser procesada, ¿ya? Este procesamiento tiene una oportunidad en este caso en estos equipos, por ejemplo, Nvidia u otros o de otras marcas que se encargan de desarrollar los microprocesadores para que finalmente esta información llegue a las centrales de monitoreo de las ciudades, ¿cierto? Y donde los equipos de gobierno o los equipos municipales, ¿cierto? Se encargan de analizar la información y transmitirla después a la ciudadanía en forma de estadística y también en forma de imágenes, ¿ya? Por lo tanto, la relación entre hardware y software es altísima, ¿ya? Y mientras más relación existe entre la inteligencia artificial y su oportunidad de avanzar en la velocidad de su transmisión en cuanto a imágenes, más esfuerzos se requieren, más inversiones también se requieren para poder llegar a la ciudadanía sin tener que pasar por periodos donde se corte esta comunicación, ¿ya? Se corte este, esta cantidad de información visual, sobre todo, que llega a los teléfonos y a las páginas web de ya sean las empresas o de los equipos municipales o gubernamentales, ¿ya? Así que vamos a comenzar ahora, previa introducción, a, a hablar un poco acerca del rastreo vehicular con inteligencia artificial. Así que pasemos a la siguiente lámina. Para comentarles que en este espacio tenemos un video muy corto que vienen a hacer pues una pequeña introducción de lo que a continuación vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces ¿Mm? voy a darle play, silencio mi micrófono para que ustedes lo puedan escuchar muy bien. En la actualidad, nos estamos enfrentando a diferentes hechos delictivos que van en aumento. Los medios de comunicación nos muestran que uno de los actos delictivos más frecuentes es el robo de vehículos motorizados. Por esto nace Safe by Wolf, una novedosa herramienta tecnológica contra la delincuencia, única en el mercado. Se enfoca en la detección temprana de vehículos con encargo vigente por robo o relacionados a otros ilícitos para su recuperación y evitar nuevos delitos. Nuestro sistema está compuesto por una aplicación móvil y un software central de monitoreo. La aplicación móvil es capaz de escanear patentes de vehículos de forma automática, constante y sin la interacción del usuario. Cada patente se coteja en tiempo real con bases de datos de interés alojadas en nuestros servidores. Se ha visto vehículo. Marca Chevrolet. Modelo Sail color rojo. Placa patente P, L, F, B, 2, 1. Con posible irregularidad. Una vez que el usuario escanea una patente con irregularidad, la aplicación envía automáticamente imágenes y ubicación GPS del avistamiento al software central de monitoreo. Gracias a la colaboración en conjunta de usuarios, instituciones privadas y públicas, municipalidades y fuerzas policiales, podemos recuperar vehículos robados. Safe by Wolf brinda una herramienta concreta de trabajo fundamental para combatir la delincuencia. Visítenos en www.safebywolf.cl. Muy bien, estimado ingeniero, coméntanos un poco tal vez de la experiencia que tú has podido tener
dentro de el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de aplicativos, de inteligencia artificial dentro de tus proyectos personales y también Perfecto. dentro de lo que era el trabajo, ¿no? Que años anteriores pudiste desarrollar. Sí, en ese sentido, yo conocí en primera fuente, digamos, o de primera mano el desarrollo de esta propuesta que se llama Safe by Wolf. Digamos que esta es una herramienta que se incorporó gracias a la reunión del mundo público y privado, ¿ya? En este caso, Safe by Wolf fue creada por la Asociación de Aseguradoras de Chile, que en conjunto con los municipios y los equipos de seguridad pública, que se han venido a constituir, digámoslo, como verdaderas policías alternativas o policías ciudadanas, por así decirlo, o policías municipales, desarrollaron esta alianza y han permitido que esta herramienta pueda capturar, en este caso, a vehículos que tengan algún tipo de anomalía en cuanto a su comportamiento o bien que en estricto rigor estén encargadas por robo, ¿ya? Entonces, cada vez que pasa un vehículo frente a otro vehículo municipal a una distancia aproximada de ya unos 20 metros aproximadamente, la aplicación hace un zoom automático a la placa patente, toma la imagen de la placa patente y establece inmediatamente una correlación con los datos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta aplicación, como cualquier otra de inteligencia artificial, tiene dos elementos. Uno que es el elemento visual, ya que se compone de la estructura o cuadro de identificación que pudieron ver ahí. Y el otro es la parte del backend o la parte de la base de datos, ¿ya? Entonces, esto se une a través de lo que se llaman APIs, ¿ya? Que son verdaderos puentes entre estos dos mundos. Y cuando hay una imagen que es encontrada en esta base de datos de sospechosos o personas culpables de alguna manera porque están siendo buscados por la policía, levanta inmediatamente una alerta, ¿ya? Y dice, este vehículo está siendo buscado por la policía y el equipo municipal en algunas ocasiones puede acudir inmediatamente a la detención, si es que eso no es peligroso, ¿cierto? O bien se apoya a través de un convenio que hay acá que se llama Plan OS-14 o convenio con el OS-14, que es un área de la policía uniformada de Carabineros de Chile, y Carabineros se hace presente para la detención de ese vehículo en particular, ¿ya? Y tiene esta ventaja de que no importa que el vehículo de adelante esté detenido, llámese en un semáforo, llámese que está afuera de un mall, por ejemplo, una tienda, sino que en movimiento puede capturar inmediatamente en segundos cuál es la correlación entre en este caso, lo delictivo con la información que se maneja, ¿ya? En mi experiencia también, hace ya unos 5 o 6 años atrás, me tocó desarrollar en aquellos años una primera experiencia con la detección de patentes a través de un sistema que va a aparecer más adelante, que se llama YOLOV, ¿ya? En esa época era YOLOV número 2 aproximadamente, uno 2 y ya vamos en YOLOV 7 la versión número 7 pero en aquella época se utilizaba YOLOV 1 2. ¿Qué es lo que había que realizar? Había que construir una base de datos, había que construir un entrenamiento para esta inteligencia artificial, es decir, que había que reunir muchas imágenes, ya sea de internet o en tiempo real, sobre placas patentes y modelos de vehículos, ¿ya? Con tal que lo que se hacía era crear una base de datos con algoritmos, ¿cierto? Y en esa base de datos uno coloca o construye un algoritmo donde dice si, por ejemplo, vehículo sedán café con placa patente PR 7020 pasa por aquí, dar aviso a la aplicación y a la policía. Y eso finalmente se lleva al plano de más visual, como lo que pueden ver acá, que se genera un recuadro identificatorio
donde la parte de la base de datos, ¿cierto? Se conecta con la cámara, ya sea una cámara normal o una cámara de celular, y se realiza la identificación posterior, dando aviso a, a las entidades correspondientes, ¿ya? Y eso lo probamos en muchos vehículos en su momento, y en aquella época el rango de falla de la inteligencia artificial de un 100% había una cercanía al 70-75% de efectividad. ¿Por qué? Porque los modelos antiguos también carecían del entrenamiento suficiente que ya se pudo obtener después ya con el desarrollo sostenido del Machine Learning y el Deep Learning, ¿cierto? Que eran modelos ya autónomos de aprendizaje en inteligencia artificial y que permitían avanzar de manera mucho más rápida en esto y no equivocarse, ¿ya? Con esto no quiero decir que exista una alta fiabilidad en cuanto al uso de la inteligencia artificial en materia de imágenes, sino que lo que quiero establecer es que es muy probable que si nosotros identificamos a un vehículo con una patente determinada y tenemos otros antecedentes, por ejemplo, ¿quién es el dueño? ¿Dónde vive esa persona? ¿En qué contexto geográfico se desenvuelve? Es muy probable que con todos estos datos podamos hacer una reunión de información y capturar a esa persona. ¿Ya? Eso es como lo que nos permite también hoy en día realizarla con la inteligencia artificial. ¿Ya? Así que en este ejemplo que se observa acá, por ejemplo, del vehículo observado, tenemos una placa, ¿cierto? Tenemos un vehículo sedán, en este caso, de color beige, ¿ya? Placa patente HBF 7ZD4, ¿ya? Em, se logró identificar con el recuadro de identificación, en este caso de la placa patente, ¿cierto? Que tenemos ahí, se instruyó que era un Toyota, ¿ya? Un Toyota Yaris, probablemente, por lo que se ve. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las cualidades posibles de identificar? El color, ¿cierto? Es color beige y tiene también una orientación hacia una calle aledaña, ¿cierto? Y tiene una ubicación en tiempo real también que es posible identificar, ya con latitud y longitud. Toda esa información también es posible y es aparte necesario tener, ¿ya? Y acá también el otro elemento es la hora del evento, es decir, cómo ingresó esa información. A las 17:30 horas se activa la cámara, se identifica el vehículo en latitud, longitud tanto, y tiene el atributo cierto de color beige y se dirige, por ejemplo, hacia el norte, hacia el este, hacia la ruta tanto. Ya en ese sentido es muy fácil y poder hacer un seguimiento o un tracking o un traqueo, como siempre digo yo en todas las clases, o un seguimiento del vehículo en su progresión geográfica, si es que tenemos toda la información disponible, ¿ya? Pero la IA, como establece el recuadro, no sabe quién es el delincuente. No podemos decir que ahí va, por ejemplo, Rodrigo Santibáñez, el gran delincuente. No, no, no lo sabemos. La IA no lo puede identificar, especialmente en este tipo de imagen donde estamos identificando la parte trasera, ¿cierto? Es poco probable que una IA pueda decir, ahí va Santibáñez, siendo que puede ir incluso con una gorra, ¿ya? Pero sí genera, todo esto genera una coincidencia, ¿ya? Con el vehículo de Tiré. Si tenemos todos estos elementos que hemos comentado anteriormente y sabemos que esta persona vive en la cercanía, el porcentaje de coincidencia con el patrón delictivo es altísimo, ¿ya? Ahora, ese patrón puede llegar a cero si es que no es la persona que identificamos, claro que sí, pero ahí se abre otra arista porque ya si identificamos el vehículo y no es la persona que el dueño quien va conduciendo, se abre otra arista porque podemos decir, claro, y puede estar con otro nombre registrada, y podemos también tener una patente que haya sido duplicada.
¿ya? Exactamente. Con la placa, muchas gracias Miguel y el anterior participante. Cuando tenemos todos estos antecedentes, podemos verificar a nombre de quién está esa patente. Como comentaron acá, es probable que la patente corresponda a un vehículo azul, ¿ya? Esa app es gratuita para los municipios, estimado Luis. Es gratuita, ¿ya? Esto no quiere decir que la agrupación de aseguradoras lo hagan todo gratis, ¿cierto? Sino que el municipio paga un fee, ¿cómo se llama? Un fee mensual por la utilización, ¿ya? O un costo mensual. También, como comentaba anteriormente, es que esta placa podría haber sido duplicada, ¿ya? Y que el vehículo efectivamente del delincuente que nosotros buscamos también sea beige y también sea Toyota, pero que por la marca o el número de chasis se llama Safe by Wolf, como SAFE de Safe, de seguro, by de por o de, y Wolf de lobo, Safe by Wolf, ¿ya? De todas maneras, Luis, lo puedo colocar, al finalizar le voy a dejar el nombre. Pero ojo, ojo que esto, por lo menos yo hasta que lo vi, hasta hace una semana, hace un tiempo atrás, estaba en APK, ¿ya? Estaba en una APK, no estaba subida a Play Store, no estaba en este grupo de aplicaciones que ya están vinculadas con Google, sino que estaba como APK. Es decir, que está diseñada para ser bajada directamente desde el proveedor. Ahí está, Savvy Wolf. Muchas gracias, Mario. Así que son múltiples las aristas que se pueden abrir aquí en cuanto a las alertas y los vehículos de interés que pueden ser identificados, ¿ya? Por lo tanto, la decisión operativa siempre, estimados y estimadas, siempre va a ser una decisión humana, ¿ya? Porque yo puedo tener toda la información a mano, pero resulta que, como les comentaba, tengo dos vehículos que son iguales, que es muy probable porque los vehículos en serie están diseñados precisamente para eso, para tener una correlación directa con 20.000 o 30.000 vehículos más. ¿Se fijan? Entonces, hay que tener mucho ojo para poder validar esta información. ¿Cuál es la salida útil para la seguridad? Buscar un vehículo, ¿ya? Reconstruir la aparición y los sucesos que están abordados dentro de esta aparición, de cómo se ubicó el vehículo, cuáles son los patrones que podría estar siguiendo, eh, no sé, avanza por una zona comercial de manera asidua, generalmente muy cerca de los bancos, ¿se fija? Podríamos estar hablando de una persona que quiere asaltar un banco. Entonces, son múltiples los elementos que se pueden ir interrelacionando. También es importante que con esto activar las alertas necesarias para que los equipos de seguridad puedan, en definitiva, acudir a cualquier evento que ya previamente se ha establecido, ¿cierto? Y para apoyar la investigación, porque toda investigación requiere documentación, ¿ya? Y las imágenes hoy en día son documentos vitales para abrir una carpeta investigativa, ya sea en todo tribunal, en toda fiscalía, requieren de elementos de prueba. Y las imágenes son elementos de prueba contundentes para encarcelar a una persona, ¿ya? Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la placa es un identificador, ¿cierto? Y que su valor real aparece cuando se combina en tiempo y forma, por así decirlo, con el espacio, con la ubicación y con la dirección. ¿Para qué? Para construir un patrón de desarrollo delictivo, en el caso que estemos hablando de un delincuente. De esa manera sabemos que, por ejemplo, va a estar en una ciudad A y que va a terminar en una parte de la ciudad B y que eso lo ha hecho en reiteradas ocasiones y por lo tanto hay que tener cuidado frente a su avance y con las personas que puedan estar reuniéndose para cometer el delito, ¿ya? Así que son datos muy relevantes los que puede aportar esto y es un mundo muy interesante trabajar en esto en materia de aplicaciones, ¿ya? Porque
son tremendamente útiles para el desarrollo de la vida cotidiana y de las ciudades. Así que pasemos a la siguiente lámina. Ahora, ¿cómo funcionan las ALPR, que son las Automatic License Plate Recognition, y las ANPR, que son las Automatic Number Plate Recognition, es decir, reconocimiento automático de placas y el reconocimiento automático de números de placas, ¿cierto? Em, Todo esto parte con una lógica que puede parecer en un principio como bastante compleja, pero no lo es, ¿ya? O sea, hay que unir una serie de elementos, por ejemplo, en la captura. La cámara se fija primero en el elemento que es posible de comparar. Por ejemplo, yo capturo la imagen de un vehículo y su patente, ¿ya? Cuando esto lo llevo a un servidor y lo comparo con una base de datos, se hace una detección en el caso necesario. Ah, mira, de acuerdo a la imagen A, se hace la detección B porque corresponde a la placa patente número tanto tanto. Por lo tanto, se localiza un vehículo de acuerdo a una correspondencia geográfica, ¿ya? En un GPS. Posteriormente se recorta, ¿ya? Se encuentra la placa, se dice, esto hay una correlación entre el número e incluso el color de la placa, porque recuerden que en muchos lugares, en muchos países hay muy buenas noches, Liliana. Recuerden que en muchos países hay placas patentes de distintos colores, de acuerdo si son vehículos colectivos o para llevar personas, ¿cierto? O vehículos de emergencia, etcétera. Pero en este caso se hace el recorte y se dice, ya, esto es lo que nosotros vamos a tomar de todo ese vehículo, vamos a tomar el espacio de la placa. Luego se va al OCR, que convierte la imagen en texto y dice, mira, PR 2030, que es la imagen, la lleva a la base de datos. ¿Para qué? Para hacer la comparación precisamente entre lo que ya está en esta base de SQL, por ejemplo, que es una del- de las bases de datos que existen de Microsoft, por ejemplo, y se compara lo que existe con lo que se leyó. Luego se contrasta y dice, ah, mira, tenemos APR 2050 y acá tenemos APR 2050. Por lo tanto, tenemos que una alerta, un evento para revisión humana. Muy buenas noches, Martín. Un abrazo. Y así llegamos a la alerta de este evento que ya está confirmado, ¿cierto? A través de este proceso y que permite finalmente decantar este aviso a las fuerzas de seguridad o a las entidades que están requiriendo de esa información, ya sea una aduana, ya sea un lugar que busca la identificación de personas, ¿cierto? Que están perdidas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene múltiples aplicaciones, pero la arquitectura, es decir, cómo esto se levanta, cómo esto se construye con distintas herramientas, generalmente tiene el mismo proceder porque de alguna manera cuando construimos una arquitectura o construimos un edificio, no lo queremos botar, pues, ¿cierto? Utilizamos probablemente el mismo conocimiento de la arquitectura para levantar otro edificio. Lo mismo ocurre acá con la arquitectura de estas aplicaciones que tienen una cámara en este caso, RTSP, que significa la capacidad que tiene para procesar estas imágenes, ¿ya? Luego tienen un motor de IA, que en este caso puede ser YOLO más OSR, que va a permitir el procesamiento de la imagen. Después viene una API que le va a permitir al software conversar con la base de datos, ¿ya? Ya sea o JSON o webhook, ¿ya? Es decir, que se va a solicitar a una base de datos que envíe una información o bien va a ser la base de datos que va a avisar al software cuando tenga la información definida. Luego se va a una base de datos que aquí tenemos el dato histórico, ¿cierto? Que nos va a permitir entregar informes también automáticos, por ejemplo, cuando nos llegan al correo, por ejemplo, información que nos dice en la ciudad tanto, este mes bajó a un 25% los delitos. Eso es porque se construye una base de datos que posteriormente se permite enviar a los usuarios y posteriormente
también se puede tener un dashboard, ya que es una gráfica como lo es todas estas aplicaciones eh, que utiliza Microsoft y otras, ¿cierto? Para transformar esto en gráfico de barra, gráfico de torta, ¿cierto? Y establecer porcentajes, pero de una manera visual, ¿ya? Y esto es muy común y es muy utilizado en todas las ciudades, ¿cierto? Porque permite a la gente común y corriente, por así decirlo, dar a entender una información que a veces está muy densificada. Es decir, que las alertas son tantas y con tanta asiduidad por hora que si las mostráramos minuto por minuto, la gente nos dice, no, no entiendo nada. En cambio, el dashboard nos permite tener mapas, tener búsqueda y alertas al mismo tiempo, ¿ya? Así que como se establece aquí, la lógica de este funcionamiento es la misma, pero cambia solamente la distribución del esfuerzo en la placa o el número. Sí, por supuesto, Mario. Por supuesto que sí, Mario. Siguiente lámina, por favor. Dentro de las diferencias entre las tecnologías de reconocimiento vehicular tenemos, como comentaba, ANPR, que es el reconocimiento del número de la placa, ¿cierto? Que en este caso es ABC 123, y LPR, License Plate Recognition, que enmarca el recuadro total y que también debemos decir que toma el elemento vehículo, en este caso, como para mejorar, digamos, el reconocimiento de la placa patente, para no cometer errores también en el color, modelo, etcétera. ¿Ya? El OSR inteligente, que el reconocimiento de caracteres, ¿ya? Donde esta placa patente que ven aquí, que es blanca y tiene letras y números en color negro, se pasa o se extrae a solamente el dato. Por ejemplo, un ejemplo más burdo, por así decirlo, podría ser que yo tomo esta placa patente y la llevo a mi Excel, ¿ya? A un Excel, la encuadro dentro de uno de los recuadros del Excel, ¿ya? Y con eso tengo aislado el dato. Y posteriormente tengo el Vehicle Re-ID, que permite el reconocimiento de vehículos, porque con esto nos aseguramos, como comentaba hace un rato, que el vehículo en este caso sea gris, ¿ya? Y que si yo lo miro desde una parte lateral, frontal y trasera, puedo identificar en este caso si el vehículo corresponde a lo que yo estoy buscando a través de múltiples cámaras, ¿ya? Hay placas que tienen bordes con luces luminosas, luces blancas intermitentes que no permiten, sí. Eso podría ser una dificultad, Elba. eh, Puede ser claramente una dificultad para el reconocimiento. De hecho, la inteligencia artificial está de alguna manera entrenada para evadir ese tipo de dificultades, pero claramente si yo coloco algunos distractores a la placa patente, o bien si, como lo discutimos en algún momento, con amigos en otras circunstancias, si, ¿qué pasaría si yo coloco una wincha de color negro a esto, ¿cierto? Esta C la puedo transformar en una O perfectamente, con una wincha hiladora, como no sé cómo le dirán en otros países, pero acá se le dice wincha hiladora a la wincha negra adhesiva. Exactamente, ahí está transformada en O. ¿Se fijan? Ese es el mejor ejemplo que podemos ver de inmediato. Transformamos a ABC en AVO, ¿ya? Entonces, un algoritmo que está entrenado para encontrar a ABC, si le presento AVO, ¿qué dirá? Probablemente tenga problemas, al menos que sepa distinguir también contornos y relieves, porque puede ser muy burda mi transformación de la C a la O, y ahí prácticamente, ¿qué puede decir que eso es falso de ustedes? Si se lo presentaran ahí por primera vez, ¿dirían que esa O es falsa? La aplicación, Luis, se instala en la aplicación y funciona solamente con el celular, la Save Wolf, si es que esa es la pregunta, ¿ya?
Estas cámaras de ANPR y LPR, claro, funcionan con cámaras, pero el mismo sistema que tiene Save Wolf llevado a el celular en realidad, ¿ya? Y esa otra discusión que yo tuve en algún momento con uno de los directores de nada, Luis, con los directores de Hikvision acá o de Dagua, perdón, acá en Chile, eh, que yo le decía, ¿por qué nos enfocamos tanto en construir cámaras cada vez más pesadas o cada vez más robustas con un sistema de procesamiento cada vez más agudo si nuestro celular también ya tiene una capacidad tremenda para detectar? Lo que falta es un software, como ha sido CPWorld también, que haga estas características de zoom, que no se pierda en el movimiento cuando el vehículo va en un camino de tierra, por ejemplo. Todas estas características que hacen que algo tenga fiabilidad, lo tiene también los celulares actuales, solamente hay que tener la herramienta adecuada para poder utilizarlo. Entonces, eh, como, como resumen, ANPR, ¿cierto? Identifica la placa, el número y la letra, LPR identifica la placa, el número y letra, pero ¿para qué sirve? Para la seguridad ciudadana y en este caso ANPR puede utilizarse para accesos, peajes, ¿cierto? Y todos los lugares donde se exige control, ¿ya? Que es muy común hoy en día. Ustedes donde vayan a un edificio público o particular van a encontrar estas cámaras de largo alcance, sobre todo, ¿ya? Y van a encontrar todo este tipo de tecnología, ¿ya? Yo diría que el Vehicle RID tiene más injerencia, por ejemplo, en las cámaras que se utilizan en las autopistas, ¿ya? Cuando yo quiero seguir a un delincuente, por ejemplo, un narcotraficante, y lo voy siguiendo de una ciudad a otra, lo que más me sirve es tener en primera instancia la identificación, no solamente la patente, sino de las características del vehículo, porque muchas veces los vehículos pueden estar tuneados también, como se le dice, o modificados y con eso yo tengo información suficiente como para seguir a alguien e identificarlo. ¿Ya? Adelante, siguiente lámina. Cuando la cámara comienza a pensar, tenemos esta discrepancia media filosófica hoy en día si la inteligencia artificial piensa o no. Y digamos que, claro, si tuviéramos que asimilar de que la reunión de datos e imágenes es una forma de procesamiento y que nosotros también hacemos lo mismo, se podría decir que la videoanalítica piensa, pero eh, digamos que esto es la reunión hasta el momento, ¿cierto?, de elementos tanto visuales como estadísticos para la construcción de información en computación visual y ya sea con Machine Learning o Deep Learning, ¿ya? La videoanalítica utiliza esta computación visual o la Computer Vision, ¿cierto? Y el Deep Learning para analizar automáticamente el video, ¿ya? Ya tiene un algoritmo que permite hacer este trabajo de manera automática, no requiere la automatización o el entrenamiento previo, sino que ya está entrenado, se autoalimenta constantemente de información, permitiendo que estas cámaras dejen de ser dispositivos nada más de grabación para convertirse en sensores inteligentes. ¿Ya? ¿Y por qué sensores? Porque permiten detectar no solamente la presencia de algo, sino que también identificar características e incluso hay cámaras ya que permiten identificar el calor, ¿cierto? Tienen sensores térmicos, también hay otros sensores que permiten identificar, por ejemplo, la densidad o el volumen que tiene un vehículo y así establecer, por ejemplo, si esto lleva, no sé, una tara o un peso de 1000 kilos, pero lleva 1300. ¿Cuáles son esos 300 kilos aparte de las personas que lleva ahí, que deberíamos sumar 1000 kilos, pero tenemos 300 kilos aparte? Extraño, ¿cierto? Eso lo podemos hacer con sensores LIDAR, por ejemplo. ¿Ya? Em, las personas y vehículos nos permiten ser identificados, ¿cierto? A través de la detección de peatones, coches y motos y bicicletas. La amenaza física, tenemos objetos que pueden estar abandonados. Ya hemos visto que esto fue vital para todos los ataques
que nosotros recordamos, pues ya sea en el Metro de Madrid, lo que ocurrió en Boston, eh, digamos que también se dice que, aparte de lo que ocurrió en el 11 de septiembre, que ocurrió con los aviones, ¿cierto? En el World Trade Center, también habrían existido cargas en los subterráneos. Entonces, si nosotros tenemos información de objetos abandonados, humo, incendios o intrusiones, esto nos podría alertar de posibles ataques de carácter terrorista que podrían generar una cantidad de muertos tremenda, ¿cierto? Y también claramente para analizar el entorno urbano. ¿Por qué analizar la congestión vehicular, la multitud y el comportamiento anómalo son vitales? Más allá de que podamos decir, no, es que ahora vivimos en una sociedad como orwelliana de 1984, ¿cierto? Donde todos estamos siendo seguidos, perseguidos y todo. Lo importante es entender también cómo se van construyendo las ciudades, ¿ya? ¿Por qué una ciudad dejó de ser atractiva para las personas? ¿Por qué otro sector comenzó a ser atractivo? ¿Será por la oferta? ¿Será porque hay peligro? ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas nos tenemos que hacer antes de pasar al siguiente plato, digamos, de generación de tecnología. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de seguimiento inteligente y análisis de comportamiento, estamos hablando, como yo les comentaba, del tracking o del objeto que se sigue en el espacio, ¿ya? Ahora hay toda una correlación también entre el objeto que yo sigo y las imágenes satelitales, por ejemplo. Esa es como la nueva tendencia también, pero en un plano más terrenal, ¿cierto? Tenemos esta tecnología que permite establecer que una persona estuvo en un punto A, en un punto B, en un punto C, en un punto D, ¿ya? Y así generamos una reidentificación permanente de esa persona. Ahora, volvemos a la inquietud filosófica de qué pasaría si esta persona, que es un hombre de alrededor de 20 años, que tiene un polerón negro con jeans azules y zapatillas negras, se cambia ese polerón a uno naranjo, y si se pone un jockey, ¿será tan efectivo ese tracking? ¿Estaremos tan seguros de que es esa persona? Todas esas son preguntas que la inteligencia artificial también tiene que resolver y dirimir en su día a día, ¿ya? El Behavior Analytics, que permite la detección de movimientos anómalos, permanencia excesiva y los comportamientos agresivos y las rutas inusuales, lo que hablamos de antes. O sea, cuando hablamos de personas que continuamente ejercen violencia en un sector de la ciudad. En las capitales esto es mucho más común que en ciudades más pequeñas, pero en las capitales es muy común que cerca de los barrios cívicos, donde hay mayor permanencia policial, no se den tanto estas situaciones. Pero en los barrios comerciales y más populares, donde hay una alta afluencia de gente, donde se venden productos a muy bajo precio, de repente se aglomeren muchas personas y se desarrollen actividades delictivas, ¿ya? Por lo tanto, también va a haber movimientos anómalos, personas que van a ponerse la mano detrás aquí en el pantalón, haciendo alusión de que tienen un arma de fuego, personas que están mucho tiempo paradas al frente de un banco, observando cuál es el movimiento, etcétera, ¿ya? Y los frameworks de relevancia, que son estas soluciones encapsuladas, o que son soluciones que se venden, ya que nosotros podemos utilizar, pero bajo cierta licencia, porque la inteligencia artificial siempre está sujeta, al menos no toda, pero este tipo de información sí está sujeta a licencias, como yo, OpenSea, se ve NVIDIA con DeepStream para implementación, que también tiene su línea de chips, como comentaba, que permiten el procesamiento. Todo esto genera un ecosistema que permite establecer en todo momento, en qué situación estamos, dónde estamos, con quién nos reunimos, y es muy probable que lleguemos a buen término de una investigación, por ejemplo, con la utilización de esta tecnología. Siguiente lámina, por favor.
tres capas del análisis inteligente en video. Tenemos el Object Tracking y RID, ¿cierto? ¿Quién es y por dónde va? Tenemos la identificación de eh, el señor, por ejemplo, el Elvis, ¿ya? Me acordé de un nombre parecido, pero se lo explico brevemente. Hace unos años atrás se cometió el robo del siglo en Chile. Se robaron 16.000 millones de pesos, lo que equivale a 16 millones de dólares, ¿ya? Y fue un grupo de delincuentes que no fue más allá de siete personas, siete, ocho personas, y la persona o el líder de la banda era una persona de apellido o de nombre Elvis, algo así, ¿ya? Y él, imagínense que fue detectado por las cámaras mientras él hacía trabajo de inteligencia. Es decir, este asalto fue en el aeropuerto. Él ingresó como trabajador al aeropuerto, se puso casco blanco, se puso chaleco reflectante, conversó con los trabajadores, pero dejó en un momento su rostro descubierto, ¿ya? Pudo ser identificado, dijeron, ah, es Elvis, ¿ya? Y identificaron su trayecto. ¿Por dónde va Elvis? Se movió por la loza, se movió por las bodegas, y ahí lo tenían cazado. Después vino el Behavior Analytics, cómo se comporta y qué patrón sigue. Todos los días se iba a trabajar, entre comillas, pero también conversaba mucho con los dueños de ciertos sectores o con los jefes de ciertos sectores. Y los frameworks de referencia, ¿con qué estándares y metodologías se guiaron? En este caso, utilizaron, para el caso en particular, se utilizó inteligencia artificial ligada a empresas como Dagua, ¿cierto? Pero que también ahora ya tienen otros modelos de referencia como los que aparecen aquí, como NIST o ISO y Mitre, que permiten generar en estos modelos encapsulados, ¿cierto? Información relevante para la captura, en este caso, de información, ¿ya? Todo esta tríada de elementos genera una información importantísima para la detección de elementos anómalos y personas. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué IA y software ahí detrás? Tenemos OpenCV, ¿cierto? Que lo hemos conversado. YOLO 8, ya vamos a la versión 8 de YOLO, que permite la detección de vehículos y placas. Tenemos eh, Tessera Act, ¿ya? Que es un OCR que permite la lectura de caracteres. ByteTrack, que permite el seguimiento entre cuadros, es decir, la definición cuadro por cuadro. Y Python, claramente, que es el modelo de programación más fácil, entre comillas, existente, que tomó tanta fuerza y tanto poder que diría que es el lenguaje universal de programación, ¿no? Y que permite la integración con APIs y software de manera tremendamente rápida y la generación de software también. Entonces, para llevarlo a la reflexión con ustedes, habría que decir, por ejemplo, que OpenCV no es una guía completa, es una caja de herramientas, ¿ya? Aquí tenemos capturas, filtros, geometría en video, etcétera, que permite preparar, procesar y conectar el video con modelos de visión. Es decir, que permite articular todo lo que es lo visual con el backend o el algoritmo que permite identificar que lo que yo estoy viendo es lo que yo necesito encontrar, ¿ya? Recuerden que está el mundo del dato y el mundo de lo visual que se articulan posteriormente en esta unión, ¿ya? El modelo entonces detecta y el OCR lee, genera datos y genera imagen. El código integra, ¿ya? Todo esto se integra mediante APIs y otros elementos. También tenemos la base de datos que convierte eventos aislados en una historia consultable. Cada vez que yo quiero recurrir a una patente, por ejemplo, con la imagen yo la comparo en mi base de datos y puedo decir si efectivamente tengo la patente en ese, en ese en esa base de datos y es identificable, ¿ya? Por eso que tenemos la misma lógica de detección de personas en la utilización de vehículos, placas, cascos, motos, carriles y otros objetos, ¿ya? Todo esto permite crear patrones y generar información específica para industrias también específicas. Siguiente lámina, por favor.
Y aquí tenemos ejemplos de lo anterior. Voy a comenzar desde el lado izquierdo dándole play y voy a silenciar mi micrófono para que lo puedan escuchar bien. Ujú. Podríamos indicar que es con lenguaje de programación, va a la par de este aplicativo, ¿verdad, estimado ingeniero? Sí, en este caso lo que tenemos es la identificación en patrones de comportamiento, ¿cierto?, de personas, ¿ya? Como pueden ver ahí, el desarrollo eh, es muy interesante. Lo que ven aquí es backend, ¿ya? Esto es backend, es código. Y la imagen se reúne finalmente con el backend y aquí ustedes pueden ver que hay una serie de palabras que dan instrucciones. Si yo tengo ABC y aquí lo escribo, esto va a aparecer como un recuadro. En este caso, identifícame personas que estén caminando hacia el norte, por ejemplo, y puedo ver a personas que están dirigiéndose hacia el norte. Todo esto es aplicación, o sea, es código y es API y también es backend, por así decirlo. ¿Ya? Correcto. El siguiente vamos a visualizarlo. En este caso, lo que vemos es un cerco de IA, como, bueno, esto también de alguna manera lo es, pero en este caso el parámetro a medir es mucho más extenso porque acá estamos frente a una cámara que visualiza una carretera, por lo tanto yo tengo que aprender a delimitar lo que no es carretera de lo que sí es carretera y por lo tanto identificar dentro de estas dos líneas paralelas nada más cuáles son los objetos que voy a identificar, ¿ya? En este caso contar vehículos. Perfecto. El siguiente. En esta aplicación que incluye hardware, ¿cierto? Que es robótica también, se puede orientar esta aplicación a la identificación de movimientos de personas, pero a través de un elemento lumínico, ya que hace las veces de sensor, ¿cierto? En este caso sigue siendo un sensor infrarrojo, pero lo que me decía un amigo que está un poco loco, pero me decía, imagínate que si yo programara esto con un arma. Imagínense lo que podría hacer con un arma para evitar que un ladrón entre a mi hogar. Podría perfectamente disuadirlo o eliminarlo claramente con esta aplicación. Así que hay que tener mucho cuidado también cómo yo programo este tipo de algoritmos. ¿Ya? Ya. Entonces, pasando al software, al EPR del mercado, ¿cierto? Tenemos distintas herramientas que son ya reconocidas, son famosas, así como Save Wolf, ¿cierto? Tenemos distintas plataformas que se utilizan en el mercado, que están en versión freemium, o es decir, gratuitas, o versiones pagos o versiones mixtas, que ya sean freemium o pago. Está Play Recognizer, ya que utiliza una API para desarrollar un streaming, ya es decir, en tiempo real, eso es stream, y desarrolla una orientación hacia el modelo, hacia la marca y el color de los vehículos y está en 90 países, por lo tanto está más re que probado. También está Record, tiene varias tecnologías.
Sí, es que de alguna manera, Milton, todos los software tienen varias tecnologías en sí. Y no me quiero extender mucho en ese tema, pero, por ejemplo, hay frameworks o soluciones para que una aplicación consulte, por ejemplo, más bases de datos o tenga una orientación hacia modelos más masivos de datos, ¿ya? Entonces, siempre dentro de un software vamos a tener distintas tecnologías. Llámese tecnología a, por ejemplo, una API, eh, o modelos de reconocimiento de marca. Todo eso son tecnologías individuales que se van sumando y forman este conjunto que conocemos como IA finalmente, ¿ya? Records Scout, ¿cuál es su fortaleza? Que tiene un sistema de búsqueda, alerta y un historial. En esta aplicación tenemos más bien un dashboard en datos, ¿ya? Muy numérico, muy cuantitativo, no tan visual, pero que claramente sirve para tener claridad, como una claridad más estadística, más que de trabajo, porque en el trabajo me serviría algo más visual, ¿cierto? Pero si yo quiero, soy un municipio o soy un gobierno, me va a servir mejor Record Scout para dar a conocer mi estadística más que algo tan visual, ¿ya? Y funciona con casi cualquier cámara IP, ¿ya? Eso significa que todas las marcas, Hikvision, perdón, Dahua y otras sirven con este tipo de sistema. Genetec AutoVu también tiene una fortaleza que permite generar una gran cantidad de imágenes, como se puede ver ahí. Por lo tanto, facilita la investigación y la correlación de información en tiempo real, ¿cierto? Y como tiene tantas aplicaciones y permite esta correlación o esta comparación, eh, confiere un mapa más unificado de seguridad porque entrega datos e imágenes al mismo tiempo con a un alto nivel de fiabilidad. Y Motorola Vigilant, Motorola siempre va a estar presente, es un monstruo Motorola. em, Tiene claramente una fortaleza en cuanto a entregar una placa parcial, las ubicaciones históricas de cada uno de los elementos, incorporando en este caso, como ven aquí, un mapa de Google, ¿ya? Eso significa que está conectado de alguna manera al satélite. ¿Y por qué? O sea, al satélite de Google, pero también a los satélites de Motorola, que también tienen, con el poder que tienen, satélites propios, ¿ya? Así que si nosotros tuviéramos que analizar entre la OpenCV más YOLO más OSR, y una base de datos propia, tenemos un control máximo y un costo de licencia bajo, pero que exige ingeniería, pruebas, privacidad y mantenimiento. Porque todo esto que ustedes ven aquí, mi estimado y estimada, son horas de trabajo que claramente ahora se pueden facilitar y avanzar más rápidamente con todos los modelos de pago que hay como Anthropic y otros, pero que sin embargo siguen siendo un dolor de cabeza para los ingenieros. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Y en hardware tenemos cámaras diseñadas para leer placas. Aquí tenemos la siempre famosa y poderosa Hikvision, ¿cierto? Que tiene, en este caso, eh, el ejemplo que muestra aquí es de un lente varifocal, excepto que tiene no tiene un punto único, sino que tiene una estructura tipo mosca, ¿cierto? Con varios focos al mismo tiempo que permite identificar, gracias a eso, el movimiento de varios vehículos al mismo tiempo y poder seleccionarlos, ¿ya? Porque si no, nos enfocaríamos en un solo vehículo y no en varios, ¿ya? Y también tenemos Vivotech, que tiene una cámara IP, ¿cierto? Con con una capacidad inferior a Hikvision, un poco inferior, ¿cierto? Pero que tiene también una captura de alta velocidad. Todas estas cámaras también tienen una fuente de poder acá que permite su alta fiabilidad en el caso de eh, situaciones conflictivas, porque ustedes saben que los delincuentes cuando quieren escapar, ¿qué es lo que primero destruyen? Las cámaras, ¿cierto? Eso es lo que se busca destruir primero, las cámaras.
sobre todo en atentados terroristas. Y el DAWA con su modelo específico para el TAM, que el DAWA es la empresa que ha calado más fuerte en Latinoamérica en esta materia. Tiene cámaras con Deep Learning, ya, que permiten identificar carriles y los atributos del vehículo, para hacer de esto un listado y establecer cuáles son las variaciones del tránsito, tanto en materia de seguridad como en cámaras para determinar el ordenamiento territorial como hablábamos delante. ¿Ya? Entonces esto hace un checklist. Hay que hacer un checklist para adquirir esta tecnología, y para aplicar esta tecnología es establecer la velocidad del vehículo, la distancia y el ángulo, si está de día y de noche, porque las cámaras funcionan distinto de día y de noche, el número de carriles, si tenemos una autopista no es lo mismo que una calle, la región de placas, es decir, cuánta cantidad de placas también tenemos y cuál va a ser la forma de conectar o almacenar esta información con nuestras bases de datos, que son las APIs y otra base de datos de imágenes, ¿cierto? Tenemos también las cámaras CCTV genéricas que permiten quizá no identificar con inteligencia artificial, pero sí permiten establecer el movimiento de vehículos y conductas anómalas, pero ya con una visión más bien humana, con un registro y una autoridad más humana que la que soportan las cámaras con IA, ¿cierto? Y también con una capacidad óptica y control de exposición que van a definir el éxito, porque no es lo mismo tener una cámara con 30 grados de calor y con un sol eh, infartante que un día nublado o con un día que proporciona las mejores condiciones lumínicas, ¿ya? Aunque las cámaras saben distinguir entre luminosidad, pero sin embargo el factor clima siempre va a ser un elemento a considerar, ¿ya? Siguiente lámina, por favor. Detección inteligente de vehículos mediante IA, ¿cierto? Acá tenemos el recorrido que hace la aplicación, ¿cierto? Primero tenemos la captura de video, el lente identifica a los vehículos, ¿cierto? Y dicen, ya, aquí vienen tres, cuatro vehículos, capturan en tiempo real la información, se hace un preprocesamiento, el sistema mejora y prepara las imágenes para el análisis, es decir, que limpia, saca el ruido, saca lo grotesco de la imagen y lo entrega de manera fina, hace el análisis con IA de manera, eh, digamos, transversal, perpendicular, con esta imagen que grafica que la inteligencia artificial no funciona, no ni así ni así, sino que funciona con muchos nodos interconectados que permiten reconocer y detectar los vehículos. Se hace el reconocimiento, se hace el choque con la base de datos, se entrega la información al leer la placa patente automáticamente, se hace la detección y seguimiento con la IA que detecta y clasifica y realiza el seguimiento de cada vehículo, se analizan los datos y se dice, ah, mira, este vehículo va hacia el norte o hacia el sur en dirección a tal punto de control y se le entrega esa información en tiempo real sobre la ruta, ¿cierto?, a las entidades correspondientes, por ejemplo, las aduanas, y se entregan las alertas correspondientes de manera visual o sonora incluso en algunos lugares, porque puede sonar en un peaje, por ejemplo, una alerta que permita declarar que hay un delincuente peligroso ahí para que la policía lo tome detenido, integrándola, ¿cierto?, con plataformas de seguridad locales o gubernamentales. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de rastreo vehicular, ¿cierto? Tenemos una cámara que parte, la cámara A, con la avenida Javier Prado a las 8:12, ¿ya? A las 8:19 ya estaba en San Isidro, ¿ya? A las 8:27 la cámara C nos dice que está en vía expresa y la cámara D nos dice que a las 8:36, es decir, 6 minutos más tarde, está a la salida sur, que está aquí en su lado derecho, ¿ya? Y sigue siendo el mismo patrón porque se identifica que es la placa patente ABC, ¿cierto? En un vehículo sedán azul con cuatro apariciones correlacionadas. Por lo tanto, podemos tener la búsqueda por placa, el historial de avistamiento, podemos hacerle el track, ¿cierto? Esta persona que maneja no se ha bajado del vehículo porque claramente va en autopistas, por lo tanto, bajarse a una autopista podría ser tremendamente peligroso. Mantenemos el patrón, se reconstruye la ruta, se establece el mapa
se alerta a las autoridades correspondientes su reaparición y también a la tecnología para que siga su seguimiento y se entregue la evidencia por cámara posteriormente para que se entregue a los medios de prueba a las instituciones correspondientes. ¿Ya? Eso se llama tracking o traqueo o seguimiento de un vehículo en particular, generando un historial que posteriormente va a definir un patrón. ¿Ya? Siguiente lámina. Y de la tecnología nos pasamos a este sistema, como comentamos también anteriormente, a algo completo. Esto no es artificioso, es un circuito que se debe cumplir y que está claramente definido, donde tenemos la arquitectura que he hablado antes, que está robustez del edificio, que consiste en la cámara, que es la cámara IP, ¿cierto? Tenemos el Edge dentro del PC, que es el elemento que procesa la información y que va a depender mucho de la calidad y la velocidad, ¿cierto? Tenemos la IA que va a hacer todo este recorrido y que va a ser el ojo virtual que nos va a reemplazar. Posteriormente se va a hacer la conexión histórica con la base de datos y podemos conectar todo este camino y lo llevamos de manera visual al dashboard que nos va a decir, mira, toda esta estadística que yo la podría tener en un Excel, te la voy a mostrar en colores y te la voy a estratificar en tiempos horarios, etcétera, y te voy a entregar además una alerta SOS que va a ser posible de entregar a a las personas que están a cargo, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro también que esto tiene tres principios. ¿Por qué? Porque no es artificioso. La legalidad y la autorización debe estar autorizada por la ley, al menos una ley local que esté debidamente definida también en la constitución política de todos nuestros países. Minimizar los datos y la retención, ¿ya? Tenemos que evitar acumular por acumular, tenemos que aprender a depurar la información y la verificación humana, donde entran ustedes, ¿cierto? Con su capacidad y su experiencia, que siempre va a ser la más importante. Antes de actuar tienen que verificar la información, ¿ya? Entonces, la pregunta para ir cerrando este proceso es, ¿qué cambiaría en el diseño si la cámara está en una garita, una avenida o un patrullero? ¿Ya? Eh, y el entregable de la clase es que el alumno tendría que, o ustedes, poder explicar dónde entra la IA, qué hardware necesita y qué datos produce y cómo se convierte una lectura aislada en una búsqueda o alerta. ¿Ya? Esto lo pueden llevar claramente a su plano cotidiano. Esa es la idea, que todo esto ustedes lo puedan ángulo, frecuencia, captura de imágenes exactamente, e independientemente de donde ustedes puedan desarrollar su actividad. Siempre tiene que considerar que lo más importante es definir la mayor cantidad de datos posible aquí en este elemento para que posteriormente tanto el dashboard y la alerta sean coherentes con la utilización de las otras herramientas, ¿ya? Así que eso es lo que les queremos plantear en esta clase y avanzamos entonces al periodo de preguntas. Perfecto. Si hay alguna consulta o duda dentro de sala, estamos 74 personas reunidas hasta este momento. A pesar que sabemos que en muchos países pues ya bordea 10 de la noche, 11 de la noche, les agradecemos sinceramente el poder estar acompañándonos hoy. Yo dejo de compartir pantallas ya que vamos a hacer una rueda de preguntas. Vamos a hacerlo ordenadamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver quiénes han alzado la mano para poder hacer la revisión y pasar a lo que viene a ser las preguntas. Muy bien, empezamos con Mario. Adelante, Mario, te escuchamos, por favor. Buenas noches, antes que todo, de verdad, agradecer, muy interesante la charla. El tiempo es poco para lo que se pudiera cubrir, ¿verdad? Eh, Muchas yo, gracias. mi interés viene porque, bueno, yo tengo experiencia en sistemas de visión, pero más vinculados al sistema de control de calidad en sistemas de manufactura, ¿verdad? Entonces, siempre, recientemente me vino mi interés sobre el tema de seguridad, o sea, viendo qué medidas se pudieran implementar, digamos, no sé cómo le llaman allá en las colonias, o sea, los grupos habitacionales, ¿verdad? Donde, no sé cómo le llaman en sus países, acá le llamamos Comunas, colonias. acá en Chile, por ejemplo, le dicen comunas.
Ah, o ok, provincias también como un poco exacto. más grandes, claro. Sí, pero entonces, digamos, aquí, digamos, donde yo vivo, son promedio que son digamos, unas 900 a 1000 viviendas, ¿verdad? Algo así. Solo son dos entradas, entonces mi interés, yo ahorita tomé parte de la directiva, entonces digo, ok, quiero implementar proyectos ya de IA, entonces de ahí viene mi interés. Eh, Vincularlo hacia el tema con, digamos, con los sistemas de autoridades locales aquí sería muy difícil porque no hay voluntad política y eso ya sería algo ya más traba. Entonces mi interés, quiero implementar algo aquí local, veo la factibilidad de poder hacerlo, ¿verdad? Sí, quizás ocuparía quizás un poquito más de orientación. Digamos, un sistema básico, a mí se me viene a la mente, digamos, en este caso, aquí hay muchas motocicletas en nuestros países, al menos aquí en Honduras. Eh, Igual captaría, ¿verdad? Vaya, la placa de una motocicleta, pero digamos, se pudieran agregar algunos otros elementos, como digamos, que el casco tenga algún número de serie, o no sé qué experiencia tienen, digamos, en ese punto, ahora, digamos, en cuanto a las motocicletas. Esa sería mi primera pregunta. Ujú. Eh, y la segunda, o sea, ¿qué tan difícil sería implementar? O sea, ¿se puede hacer un sistema en el cual yo pensando en los aspectos económicos, porque sé que estas cámaras son caras y a medida va subiendo el sistema, entre más cámaras lo vamos encareciendo? ¿Cuál sería como un sistema básico, digamos, si yo quiero detectar, vaya, yo quiero levantar un censo de los vehículos de toda la comuna, por decir, ok, Ujú. que cada habitante me diga, ok, estos son mis vehículos? Entonces, entrenar el sistema en el que me diga, ok, cuando esté captando la entrada y que diga, ok, estos vehículos son normales, este sí es de la lista, ok, alerta, entra un vehículo y ha entrado X cantidad de veces en los últimos días. Quizás no se ha detectado ningún acto anormal, digamos, acto ilegal, pero ir Claro. levantando como una base de datos de los que pudieran ser sospechosos y que ya los que andan, la motorizada que anda de seguridad local, ya pudiera como enfocarse, ok, hacia dónde se ha dirigido para darle como mayor seguimiento. No sé si ese tipo de como de control los sistemas lo pudiera hacer y si a eso le llamaríamos como algo básico, digamos, porque solo estaría la entrada, una cámara de entrada, una cámara de Sí, salida, sencillamente. Esa sí, sería sí. mi consulta. Respondiendo a tu pregunta, la primera, mira, la inteligencia artificial, como comentamos, se basa en datos. Entonces, lo que hace la IA con la imagen es, en términos bien sencillos, es que yo hago un corte de la imagen de lo que me interesa añadirlo como dato y posteriormente yo agrego la descripción de eso que recorté. Por ejemplo, digo, hay una moto de color azul, pero también hay motos de color grise, hay motos negras, hay motos rosas, hay motos amarillas. Ingreso todos los colores y posteriormente creo un repositorio de imágenes que sean correspondientes a las motos amarillas, motos negras, motos azules, etcétera. Creo un repositorio de imágenes, ¿ya? Ya teniendo ese repositorio de imágenes, hago la correlación con, en este caso, el dato, ¿cierto? Y cada vez que, cuando creo ya el algoritmo de inteligencia artificial que permite hacer esta correlación, pasa una moto amarilla, inmediatamente va a decir, ojo, aquí hay una moto. Esto no es una bicicleta. ¿Por qué? Porque ya está entrenado con el algoritmo, con el ancho de la moto, con el color de la moto, con el ruido también de la moto, etcétera, y es distinto a una bicicleta, ¿ya? Y claro, como tú bien comentas, puede, si la legislación también lo permite o si, digamos, las normas internas de un lugar lo permiten, tú le puedes solicitar que utilicen algo más visible en el casco, ¿ya? Ahora, yo también puedo incorporar información, por ejemplo, que tenga que ver con el padrón de la moto y estipular que la patente se corresponde con un padrón, es decir, con la autorización legal. Si yo no tengo una correlación entre la patente y el padrón, no me sirve que la moto sea del mismo color. Esa moto es ilegal, ¿ya? Y respondiendo a la segunda pregunta, si yo tengo un espacio cerrado, claro, a ti te conviene tener una cámara, quizás hasta una sola cámara, pero permite con esa una sola cámara ver el ingreso de la patente por atrás, ¿cierto? Mientras avanza y en el momento de la salida y decir,
PR 7020 ingresó a las 3 de la tarde, PR 7020 salió a las 3 y media. Con esa sola información, tú tienes ya una correlación de datos para decir esta persona ingresó o no ingresó. Eso acá en Chile se le ha denominado pórticos inteligentes, pero se ha realizado a través de las ciudades y también de manera particular. ¿Ya? Espero Ok. haber respondido tu Ok, pregunta. sí, y disculpa, una nueva pregunta Sí, perdón por el tiempo, sí, porque se me vienen a la tranquilo. mente otras líneas, ideas de negocio, digamos, pensando en el sector de la banca o comercio. Hablabas de que, o sea, la IA puede identificar patrones, digamos, entonces, puedo hacer un reconocimiento visual, eh, o sea, de que entró X persona, o sea, almacena el reconocimiento facial, ¿verdad? Esa sería mi primera pregunta. Asumo que sí, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Entonces, puedo hacer, entrenar que el algoritmo me diga, ok, X persona ha venido usualmente al banco, esta X cantidad de visitas, ¿verdad? Están sido, pero siempre ha venido solo, pero en esta, una alerta, ok, se presentó en grupo en X Ujú, ocasión. Ese tipo de configuraciones llega a esa capacidad, o sea, yo pensando en lo que mencionabas de los patrones de conducta, o sea, así como del caso que mencionaste, ok, de la persona que por donde sí, caminaba, donde con quién hablaba, todo eso. O sea, ¿qué tan a sí. fondo se pueden detectar, digamos, pensando en en la banca, ¿verdad? Que es donde se puede detectar un movimiento sospechoso o en algún comercio, una tienda, digamos, de artículos de lujo, por ejemplo. Sí, eso, claro, es posible de realizar, pero también vuelvo al tema de lo constitucional, porque acá en Chile y en otros países se ha intentado incorporarle el reconocimiento facial como una política pública y hay que tener mucho cuidado porque de partida el reconocimiento facial exige que la inteligencia se entrene en puntos faciales que son tremendamente, digamos, exactos. Es decir, mi cabeza, por ejemplo, que es como una pelota de rugby, pero achatada, no, yo no puedo cambiar el tamaño de mi cabeza, ¿ya? Pero sí podría con una operación modificar mi nariz, podría raparme y aparecer como un hombre calvo. ¿Qué pasa si yo comparto con características eh, que son muy parecidas a otra persona y que de alguna manera la inteligencia artificial me confunde? Así como nosotros los seres humanos confundimos a nuestros hermanos, a nuestros familiares o a cualquier persona en el día a día, ¿por qué la inteligencia artificial va a tener esa capacidad de identificar, por ejemplo, que Darwin o tú, Mario, tenga, por ejemplo, una cicatriz en la oreja y sea tan ínfima, pero yo como tu amigo sé que tienes una cicatriz en la oreja, pero la inteligencia artificial que tiene esa información podría en un momento, y yo con una restauración estética, quitarme esa cicatriz y va a decir, oye, pero si Darwin o Mario tenía esta cicatriz en la oreja, ¿y qué pasa con él? ¿Pasó algo con él? ¿Será esta persona? Entonces, la fiabilidad de eso también está muy siempre en entredicho. En espacios controlados, llámese en seguridad, donde yo me identifico con mi rostro, es factible y se utiliza, sí, se utiliza. Pero, ¿qué pasa en ambientes abiertos? En la calle o en lugares donde hay mucho tránsito, ¿qué pasa si alguien se quiere hacer pasar por mí? ¿O qué pasa si utilizan una máscara de silicona como las que hay ahora en el mercado que se hacen pasar por mí? Esas son preguntas que son muy complejas de responder, pero que son posibles porque toda la tecnología avanza. Entonces, eh, en ambientes cerrados, Mario, para responder, sí, se puede, pero tiene que ser bajo un portal donde yo esté aislado para que la inteligencia artificial me reconozca solo a mí y con mis características y ojalá en la medida que no, yo no cambie mucho también mi fisonomía para que la inteligencia artificial entre en duda. ¿Ya? Eso Ok, podría decir. muchas gracias.